Estamos de regreso en Hoy es Noticia para analizar lo que ha sido esta semana política en la que el gobierno ha logrado aprobar su mega reforma o la ley de reconstrucción nacional prácticamente en su totalidad, salvo por un artículo que es compensatorio a los municipios que está en esta comisión mixta que no logró aprobar el Senado, pero el resto está prácticamente entero despachado, salvo por 3 artículos que están en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál ha sido el rol de la oposición? ¿Dónde está la oposición en lo que se viene? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con Osvaldo Andrade, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Osvaldo, muchísimas gracias. Ex ministro, ex presidente del Partido Socialista, ex además presidente de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien. Osvaldo, bueno, ahí lo vemos un poco oscuro, no sé si se puede poner un poco más a la luz para que lo podamos mirar mejor. Y yo, bueno, va ahí perfectamente, ahí lo vemos mucho mejor, Osvaldo, porque queremos conversar de algo que es relevante, porque estamos viendo que el gobierno en un poco más de 4 meses ha logrado aprobar una reforma que era vital y en la que, salvo un intento fallido del PPD, la oposición no tuvo ninguna injerencia. ¿Cómo ven ustedes la aprobación primero de esta reforma y lo segundo del rol que ha tenido la oposición? A ver, la reforma se iba a aprobar de un modo u otro. El gobierno tiene mayoría en el Senado y en la Cámara también, a propósito del acuerdo al que llegó con el Partido de la Gente. En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente numérico, nada hacía prever que la reforma pudiera no ser aprobada y tal vez la única alternativa era en los márgenes que se podía lograr en una conversación que tampoco nunca se pudo materializar. Yo creo que el gobierno desde el comienzo tuvo claro que no tenía ninguna disposición a ceder en aquellos que llaman el corazón, ¿eh? Y tengo la impresión que tampoco en las arterias ni en las venas no tenía ningún espacio de ceder en nada. En consecuencia, las conversaciones fueron, yo diría que de suyo inútiles, no tenía mucho sentido. La oposición hizo un conjunto de propuestas, documentos escritos, se entregaron en La Moneda, se le entregaron al ministro, pero no tuvieron mayor eco, básicamente porque yo tengo la impresión de que el gobierno tenía una convicción, y es que esta reforma, en la opinión que ellos tienen, evidentemente, es buena, y en consecuencia no tenían espacio para ceder o conceder en lo medular aquellas cosas que le parecían vitales. Así que a mí no me causa ninguna extrañeza lo que ha pasado con Franqueza. Ahora, si bien es cierto que no tenían los votos ni siquiera todos unidos, la verdad es que tampoco la oposición se vio unida y eso lo pudimos ver lamentablemente también dentro del propio Partido Socialista. Frente a un escenario como el que tiene el oficialismo, que es mayoría, ¿cuál es el rol que va a tener la oposición considerando que este tal vez es el más importante del año, pero es el primer proyecto del gobierno y en que se están dando por notificados que probablemente puedan apoyar todos los proyectos que presenten en el futuro? Es que yo creo que este es un problema un poquito más de fondo, más allá del proyecto este en sí mismo y eventualmente otros que vendrán, y que en el marco de lo que hemos conocido hasta ahora como de esta experiencia es muy probable que opere una misma lógica. ¿Ah? El gobierno llegando a acuerdo con el Partido de la Gente y desde ese punto de vista, al margen de las dificultades que eso significa en su propia coalición o en su propio sector. Yo tengo la impresión de que en la oposición hay una pregunta que no se ha formulado y en consecuencia no hay una respuesta, y es ¿cuál es el sentido de ser oposición? Porque en mi opinión, y aquí expreso mi opinión, yo creo que tiene sentido ser oposición en la medida que uno no tiene la convicción que quiere dejar de serlo. Y Claro. en consecuencia lo que tiene que hacer es una aspiración a volver a ser gobierno. Y si uno aspira a ser gobierno y en consecuencia tiene una vocación de poder, se hace un poquito más interesante la perspectiva. Ser oposición por ser oposición no es tan difícil porque es cuestión de decir que no, nomás. Perdone que no quiero frivolizarlo, pero es tan simple como eso. Esas experiencias se han vivido en Chile. Y yo creo que el dilema de la oposición es si es capaz de
constituir un propósito común que es volver a ser gobierno, y eso significa ser una oposición que probablemente tiene que tener otras consideraciones, una consideración de una relación mejor entre sí, una consideración mejor su relación con la ciudadanía, hacer propuestas interesantes. O sea, es otra la fisonomía de una oposición que se siente cómoda con ser oposición, de una oposición que aspira a una perspectiva distinta. Y esta oposición, Osvaldo, puede estar unida como se ha querido, pese a todas las diferencias que sabemos que existen y a todas las posiciones distintas, porque sabemos que el Partido Comunista no va a estar nunca de acuerdo completamente con la democracia cristiana, pero han logrado ser parte de algún gobierno en el pasado. ¿Esta oposición puede visualizarse como unida en un solo conjunto, o vamos a tener que tener estas oposiciones divididas que se coordinen y que coordinen estrategias? Es que por eso digo que el dato básico es si hay acuerdo respecto a un propósito común. Claro. Si hay un propósito común de volver a ser gobierno, evidentemente ahí se expresarán esas diversidades. Y habrá que encontrar un punto que logre construir ese propósito común. Probablemente no va a ser ninguna de las aspiraciones de ninguno de sus componentes en sí mismo, pero bueno, para uno hacer coalición tiene que ceder y conceder. Y en ese sentido, y tal vez adelantándome a una de sus preguntas, pero que fue parte de su intervención, yo creo que el rol del Partido Socialista es fundamental. Y por eso me preocupó tanto lo que sucedió la semana pasada, porque yo soy de los que piensan que la oposición, para que tenga este propósito común, necesita un conductor, como todas las cosas de la vida, digamos, necesita un primo inter pares, uno al que se le reconozca por su trayectoria, por su fisonomía, por qué sé yo, por un montón de razones. Lo planteó el senador Buentumilla la misma semana en que se produce este quiebre entre las dos senadoras del Partido Socialista, la presidenta y Daniela Chicardini. Francisco coincidió con esta opinión. Yo hoy día lo leía en otro analista de la Democracia Cristiana también. Es decir, el Partido Socialista ha jugado un rol de coordinación y hace mucho tiempo que está en eso y me parece bien. Pero hoy día no basta solo con eso, no basta solo con el factor que llame y aglutine, que no. Se necesita alguien que y vuelvo al mismo concepto de anterior, alguien que haga carne ese propósito y se trabaje para eso. Eso no se logra solamente facilitando la tarea de los demás, sino que se necesita una cierta identidad que le refuerce esa condición de primo inter pares. Y por supuesto lo que pasó la semana anterior, a la que usted se refería, no ayuda para nada a ese esfuerzo, por el contrario, lo contradice. Y por eso manifesté en su momento mi preocupación y mi desazón respecto de eso. ¿Y es un problema de fondo o de forma, Osvaldo, lo que ha ocurrido dentro del Partido Socialista? Es un problema de fondo. Es un problema de ambas cosas, pero yo en principio diría que también es un problema de fondo, porque el Partido Socialista está hoy día en un esfuerzo bien interesante internamente para construir, para reconstruir identidad en el siglo XXI, por decirlo. Ya, pero hablando claramente, está el sector que representa, que es nada menos que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, está ahí también Juan Luis Castro, que son sectores, es un sector del Partido Socialista que se ha manifestado más abierto a la negociación, y está otro sector encabezado por el diputado Daniel Manucheri, junto a la senadora Chicardini, que están en otra tal vez generación, otra postura, y ese choque entre ambos sectores, no sabemos quién va a mantener la hegemonía, si va a llegar un tercero. Algunos hablan de que este liderazgo incluso lo podría ejercer el exministro Álvaro Elizalde, pero se necesita ahí una coordinación. Y bueno, el Partido Socialista siempre ha tenido diversas ahí facciones, pero siempre ha habido una que puede operar como líder. ¿Cómo lo ve usted? Es que yo creo que esta disputa interna es lo menos importante, para serle sincero, sin lugar a dudas que es interesante desde el punto de vista mediático, porque expresa que claro, pero hay una visión común que mostrar hacia afuera que no se ve. Permítame responder. Yo le digo que esa impresión es la menos importante. No digo que sea insignificante, porque yo creo que esas cosas pueden convivir cuando hay un propósito común. ¿Me explico? En el Partido Socialista tiene 90 y tantos años. Mire, hemos tenido escaramuzas internas mucho más intensas que esta. Yo milito en el partido hace más de 50 años, le puedo contar, bueno, no es el caso ahora, pero le podría contar momentos mucho más complejos de la vida interna del socialismo. Ya ha logrado salir adelante cuando ha establecido un propósito común.
Si el Partido Socialista asume su rol de ser conductor, un primo entre pares, evidentemente estas diversidades internas pueden convivir. No solo pueden convivir, me atrevería a decir que incluso pueden ser complementarias. Pero el talento de los socialistas es que eso sea posible. Yo creo que perfectamente, por graficarlo como usted me lo mencionaba, graficar el liderazgo de Paulina Doanes, senadora con respaldo ciudadano, con el carácter y la personalidad de Daniel Manucher y Daniela Cicardini, ambos también con respaldo ciudadano, son de las primeras votaciones en el país. Creo que es la tarea, más que una dificultad, es una oportunidad de coordinación y de ponerlos en un sentido común. Le reitero, si ese propósito, y es lo que creo que hace falta, por eso es que la escaramuza es tan desagradable, porque no está ese propósito común. O sea, claro, si y usted hablaba de la vocación de ser gobierno, que sin duda va a ser fundamental porque eso los lleva a tener propuestas, porque efectivamente al partido que estamos viendo con esa vocación de querer ser gobierno es el partido de la gente, que se podrán reír de las propuestas de los pañales o de los medicamentos, pero son elementos que a la gente les hacen sentido y efectivamente se les ve que están contribuyendo en algo, puede parecer mínimo, pero nuevamente están con una propuesta, son escuchados y logran dentro de todo este escenario poder sacar algo adelante. Y eso es lo que le pregunto a usted. ¿Van a dejar que también el PDG gane dentro de la oposición por ese lado? El partido de la gente tiene un propósito común. Claro. Y además tiene un liderazgo que lo expresa, ¿no? Uno podrá estar completamente en desacuerdo con los planteamientos que hace, pero las hace y hace un esfuerzo. Y además tiene la virtud o la ventaja de ser hoy día un factor gravitante, a pesar de que no tiene ningún representante en el Senado y su representación en la Cámara está lejos de los dos grandes bloques. Pero la situación es de tal naturaleza que eso le ha facilitado transformarse en un actor relevante. Lo que ha traído problemas tanto en la coalición de gobierno como, por supuesto, con la oposición. Entonces, pero es una buena lección. Es una buena lección, porque allí hay lo que yo le digo, hay un propósito común, hay vocación de poder, ellos quieren llegar a ser gobierno, tienen una persona que lo expresa explícitamente, su liderazgo, exactamente. Lo dice. Bueno, y ahí mi pregunta, ¿ustedes como oposición, hay algún tipo de mea culpa? Porque es verdad que estaban en absoluta minoría en esta negociación de esta mega reforma, pero el partido, por ejemplo, el PPD, pudo clavar una bandera. Fueron criticados por eso también. Pero por lo menos hubo un cambio en una de las indicaciones, que era esta de la invariabilidad tributaria, que ha escalonado, ya, y por último esa tiene la firma del PPD. Pero el resto de los partidos no lo logró y están tal vez satisfechos por no ponerle la firma a un proyecto que ustedes consideraban que de cualquier manera no era el proyecto, o es un proyecto con el que ustedes están en desacuerdo porque no va a traer los beneficios que promete. A ver, a nosotros nos parece que este es un mal proyecto, ¿no? Y que además es un resabio de una vieja aspiración del propio Augusto Pinochet, para serlo franco, los que tenemos más canas nos acordaremos perfectamente de eso. Y por esa razón se votó en contra de la idea de legislar. Pero pasó lo que pasó. Hoy día hay unidad en la oposición para recurrir al tribunal condicional respecto a 2 o 3 aspectos del proyecto. Pero eso hay que acompañarlo de esto otro que yo le digo. Claro. Porque, le reitero, ponerse de acuerdo para el tribunal condicional no es tan difícil, porque es parte del carácter de la oposición. El punto es el otro. Es si aspiramos a ser gobierno, porque recurrir al Tribunal Constitucional no dice nada al respecto. A la gente eso no le hace mayor sentido. A la gente, me refiero a los ciudadanos, a quienes uno aspira no les va a mejorar la vida concreta. Exacto. Entonces yo por eso reitero, creo que es la ausencia de lo que hay. Y aquí no se trata de mea culpa, porque mire, esta cosa tan vaticana de sentirse culpable, no va conmigo. Lo que le digo sí al respecto es que tenemos una ausencia allí. Y yo creo que el gran esfuerzo que hay que hacer, y ojalá todos pudiéramos colaborar en eso, esto no se soluciona con iniciativas individuales o 2 o 3, o los reúne a todos, o no va a resultar. Entonces, porque usted lo decía, claro, se ha sacado adelante esta ley de reconstrucción nacional
que desde algún sector de la oposición se califica como ya la primera batalla cultural que está dando este gobierno en el aspecto económico. Luego vendrá otra en el tema laboral que se está viendo más adelante, social a través de los recortes, reproductivo, por eso. ¿Dónde va a estar la oposición frente a todas esas batallas, entre comillas? Bueno, por eso le devuelvo a decir. Viene una que para nosotros es mucho más, no digo más relevante, pero es mucho más relevante desde el punto de vista de nuestra identidad, que es la reforma laboral. Viene una reforma laboral con propuestas que son del siglo XIX. Esta modernidad que se disfraza, las propuestas terminar con las jornadas laborales del siglo XIX. Para ver qué es lo moderno que son las propuestas. Pero lo que le quiero decir es que vienen cosas relevantes, porque la derrota fue no solo electoral, sino la derrota es también política y también es cultural. Y lo que tenemos en mente es un conglomerado que lo va a hacer presente. Mire la propuesta que es respecto al aborto y los latidos. Esas son batallas culturales. Entonces, por esa razón es que eso no se resuelve solo siendo oposición, ¿me entiende? Porque claro, uno puede decir, no, estamos en desacuerdo. No, eso hay que darle un carácter distinto y eso significa oponerse, pero al mismo tiempo proponer, de forma tal que la ciudadanía sienta que aquí hay un conglomerado que es capaz de ir más allá que solo decir que no. Osvaldo, y viene, como usted bien decía, porque el gobierno le puso ya suma urgencia a este proyecto para ampliar el cálculo de la jornada laboral de las 40 horas, que se bajaba de las 45 a las 40, escalonado como quiera, pero lo que pretende es ampliar las 4 semanas en las que se podían calcular las horas de reducción de 4 a 16 y hasta 52 para algunos sectores como el turismo. Así es. Bueno, ¿cómo van a enfrentar este proyecto? Que no solamente es una cosa de números, sino que también para los trabajadores son derechos adquiridos. Bueno, primero un previo. La matriz de la reforma que acaba de aprobar el gobierno es una matriz muy simple. Es la idea de que aquí hay que darle más facilidad a los más pudientes porque ellos van a chorrear. Esa es la matriz. Perdone que lo diga con cierta frivolidad, pero eso es. Aquí la convicción del ministro Quiró y del gobierno es que en la medida que uno le facilita la tarea a los que más tienen, esos van a ser capaces, por su iniciativa, mejorando su rentabilidad, de que chorree los beneficios. Bueno, en materia laboral, la matriz también es similar. La matriz, cómo yo le doy más facilidades al empleador para organizar el recurso humano. Esto que antes eran trabajadores, después colaboradores, después eran costos laborales y terminaron siendo cachos al decir del economista Bravo. Entonces, hoy día es cómo le damos más amplitud a las facultades de dirección del empleador para que sea más barato despedir, para que sea más fácil organizar la jornada, y para que además los costos en general bajen, de modo tal de que por una parte disminuyen los costos desde el punto de vista de los impuestos y por otro lado disminuyen los costos por la vía de lo laboral. Ese marco están estos proyectos y en ese punto de vista nosotros vamos a tener que ser fieles a nuestra identidad. Ya, pero es que ahí hay un problema también porque con la identidad y con las propuestas que se han venido trabajando hasta ahora, es que el oficialismo dice tenemos este 9,4% de desempleo, más de un 8% desde hace más de 40 meses. Es fruto de esto mismo que el país no viene creciendo más allá de un 2%, por lo tanto, la propuesta que se acaba de aprobar y por la que se plantea voto la gente es para que se cambie la manera de hacer las cosas, porque hasta ahora tenemos este escenario. Problema en eso. Yo no tengo ningún problema en que cambiemos las cosas, pero propongo un método. Esto no lo estoy diciendo ahora, lo he dicho hace mucho tiempo. Lo vengo diciendo desde que fui ministro. Yo le dije, mire, toda la adaptabilidad que sea posible en materia laboral, la que usted quiera, siempre que se negocie con el sindicato. Porque lo que no se dice, todos los promotores de este sistema de ampliar el espacio para regular la jornada, es que, y se pone como ejemplo los países desarrollados de Europa, es que allá se hace con los sindicatos en negociación colectiva. Entonces yo le digo, si ustedes quieren más flexibilidad, quieren más adaptabilidad, bienvenido, muy bien, discutámoslo, pero discútanlo con los sindicatos, porque aquí se requieren dos. La comisión que armó el gobierno no tenía ni un dirigente sindical, o sea, hay un desprecio hacia ese mundo.
Y lo mismo respecto a las demás cosas. Y le agrego algo más. Uno de los problemas que tiene la economía en materia laboral es el problema de la productividad. Todo el mundo lo reconoce. Entonces, también yo le propongo algo. Mire, hablemos de capacitación, ciencia, todo lo que usted quiera, pero hablemos también de gratificación, de modo tal que cuando a una empresa le va bien, a los trabajadores también le vaya bien. Cuando a usted en su empresa le dicen, mire, póngale bueno, porque si a nosotros nos va bien, a usted va a mejorar su ingreso, usted le va a poner bueno, pues. Entonces, yo lo que invito es que hagamos un enfoque distinto, dentro de una lógica de diálogo. Y eso, mire, es lo más moderno que puede haber. Porque sí este 9,4% de desempleo, ¿cuánto le preocupa a usted, Osvaldo? Y efectivamente, ¿qué es lo que se puede hacer junto con esta propuesta de más desarrollo? ¿Qué es lo que usted ve como exministro de Trabajo, con toda la experiencia que usted tiene? A mí la cifra me preocupa, pero me preocupa más precisamente. Me preocupa la informalidad, 20 y algo por ciento. Más de 2 millones de trabajadores en Chile son informales, pero le quiero decir que 1 millón de ellos tienen una relación laboral informal, pero que tienen patrón. O sea, ahí hay un cumplimiento de la ley de los empleadores. Me preocupan los 600 y tantos cabros que no estudian ni trabajan, los niños. Y me preocupa que, por efecto de la sala cuna, nos encontremos con el bochorno que no va a haber empleo para las mujeres. O sea, si vamos a hacer un esfuerzo real en materia de empleo, hagamos un esfuerzo en aquellos sectores en donde tenemos la dificultad, jóvenes, mujeres jóvenes, tercera edad, mujeres. Pero lo que está planteando el gobierno es mejorar el sistema para los que tienen empleo, pues. Si esta cosa de la indemnización, el trabajo por hora, la forma de aplicar las 40 horas, son para los que están trabajando. ¿Pero esta flexibilidad permite futuras contrataciones? No sé, el ministro dijo que con la mega reforma, iba a haber más plata para inversión, la inversión iba a traer empleo. Cuando fue requerido al respecto, cuando fue apretado, dijo, yo no estoy tan seguro que eso sea así, no es automático. Entonces, hagamos cosas que sean más automáticas. Entonces, si hay una crisis de empleo, como todo el mundo dice, emergencia, porque está de moda la emergencia en todas las cosas, ¿cierto? Hagamos medidas de emergencia. Pero hablemoslos con los trabajadores. Sí, bueno, son los que pero, por ejemplo, usted me dice no se ha negociado con los sindicatos. ¿Cuál es la fortaleza que tiene hoy el mundo sindical en la discusión pública? Le voy a dar un ejemplo para responder su pregunta. Yo en mi época joven fui abogado del sindicato de la papelera. El sindicato de la papelera lo armó la empresa. Ellos designaron una asistente social para que constituyera el sindicato, para tener con quién conversar. Entonces, si las empresas hoy día tienen debilidad porque no hay sindicatos suficientes, bueno, que hagan un esfuerzo, pues, pero no persiguiendo a los dirigentes, al contrario, promoviéndolos. Yo no he escuchado nunca un empresario que diga, no, a mí los sindicatos me parecen una gran idea, les tengo buena, qué sé yo. Pero cuando llega el momento, fíjese toda la práctica antisindical que hay en los tribunales. Entonces, hay un problema en ese sentido. Entonces yo le digo, ¿qué tanto? Bueno, y si fuera por legitimidad, permítanme decirle lo siguiente. En el ranking de instituciones con mayor prestigio, los sindicatos están como el quinto o sexto lugar. ¿Sabe dónde están los partidos políticos? Al final. Y sin embargo son los partidos los que están resolviendo estas cosas. Entonces, ¿y cómo pueden tener una voz en esta discusión legislativa que se viene ahora? La echo de menos, también la echo de menos. Creo que la CUT tiene que jugar un rol más activo. Creo que los sindicatos, los grandes sindicatos tienen que jugar un rol más activo. Los sindicatos del cobre no solo tienen que pensar en ellos, tienen que también pensar en el resto de los trabajadores. Los sindicatos del salmón no solo tienen que pensar en ellos, tienen que pensar en los otros sindicatos. Los sindicatos del comercio. O sea, tiene que haber solidaridad del mundo del trabajo también. Así como hay 5 o 6 centrales que reúnen a los empresarios, yo echo de menos también eso del mundo sindical. Así que no me cabe ninguna duda, me hago parte de su preocupación. Ya, claro. Y en esta discusión, entonces, ¿dónde va a estar la oposición? Tiene que estar al lado, la oposición tiene que estar al lado de los que van a ser abusados con estos sistemas. Pero se ve que no están en ninguna parte, por eso le pregunto. Pero volvemos al punto inicial, claro.
Porque no tenemos ese propósito. Si ese es el problema, cuando no hay un propósito de volver a ser gobierno, ¿por qué vamos a ser atractivos para la ciudadanía? ¿Y qué está fallando, Osvaldo? Los liderazgos, está fallando que vienen de no haber hecho la autocrítica después de ser gobierno, es una mezcla de todo. ¿Qué pasa? Es como la prueba de actitud académica, son todas esas más todas las anteriores. Pero yo diría que, primero, yo creo que el golpe fue fuerte, la derrota, y todavía hay algunos que no salen de esa situación. Segundo, esta derrota es tan fuerte que lo que genera es más bien una exacerbación de las identidades. Cada uno se siente el llamado a resolver las cosas. Y esas cosas, esto no se resuelve así, es demasiado grande el dilema, es muy fuerte lo que hay que hacer. Y en tercer lugar, yo creo que falta una cierta consideración de humildad. Mire, nadie va a resolver este problema por sí solo. No hay ningún partido en la oposición, yo creo que en el gobierno tampoco lo hay, pero en la oposición ningún partido que por sí solo pueda resolver esto y enfrentar esto. Entonces, necesitamos de todos, pero necesitamos a alguien que conduzca ese proceso. Y por eso mi reclamo hacia el socialismo. Pero creo que hay muchas otras cosas más. Hay un descrédito de la política, hay un descrédito de los liderazgos. Hoy día está todo farandulizado. O sea, hay demasiadas razones que justifican aquello que se pretende hacer. Lo que no significa que hay que declararse por vencido. Claro, eso es el 44% que votó por o el que no votó por este gobierno, claro, donde encuentra una respuesta. Y finalmente, Osvaldo... Y fíjese un detalle, que fue el mismo error que cometió el gobierno del presidente Boric, que como en la segunda vuelta ambos sacaron por allá por el 60, creyeron que esa era su adhesión. Este gobierno cometió el mismo error, todavía cree que el 58%, 60% es su adhesión. Y lo que le está diciendo la ciudadanía cuando le dice que el 30% es que esa es su adhesión real. El resto es un mundo que va a ir para allá y para acá. En consecuencia, hay una incertidumbre en este sentido que refuerza la necesidad de que hayan actores políticos que se expresen seriamente. Ser popular cuando hay tanta incertidumbre ciudadana no es tan difícil, porque uno dice si yo mañana puedo decir que venga la pena de muerte, y créame que voy a tener el 80%. Pero lograr adhesión así no sirve de nada, porque eso no se conduce en el tiempo, dura poco. Ya, y viéndolo desde la otra vereda, ya vemos un gobierno que lleva 4 meses y medio y ha logrado sacar un proyecto como este adelante. ¿Ha sido efectivo el gobierno? ¿Cómo lo califica usted desde el punto de vista legislativo? Partamos por ahí. O sea, si la centralidad del gobierno era esta reforma, efectivamente fue eficiente, la sacó, y la sacó tal cual como quería sacarla, porque claro, la aparente mejoría de la invariabilidad no tiene mucha relevancia, para serle franco. Pero creo que el gobierno ha estado mal en su gestión general. La gente no evalúa a los gobiernos porque aprueban leyes. No es el punto. El punto es si es capaz de resolver problemas. Y más que nada lo que comprometió. Yo creo que este gobierno es prisionero de sus dichos. Este gobierno comprometió en la campaña un montón de cosas y no ha sido capaz de cumplirlas. Y con esta ley está subiendo la apuesta, Osvaldo, o sea, está generando más expectativas que desde el punto de vista de la oposición no va a poder cumplir. ¿Qué es lo que pasa con una expectativa tan grande como la que se genera una vez que se aprueba una reforma como esta, que tiene una promesa de mayor crecimiento, mayor trabajo, y que sabemos que no es inmediato, pero que hacia eso apunta? Uno podría hacer la larga lista de cosas que se comprometió el presidente cuando fue candidato en su campaña, y hacer un correlato de su realidad, bueno, lleva 100 y tantos días, y hacer un correlato y hacer un parangón, y uno se daría cuenta que está muy lejos en todos los aspectos. Quizás si la expresión más nítida del desastre interno que tiene este gobierno es lo que está pasando ahora con la ex vocera. Si es una cuestión bochornosa, increíble, impensable. O sea, este es el gobierno. Ya, ¿y usted cree que la clase política, más allá de digamos, lo sabroso que puede hacer escuchar o no a la ex vocera, habla de que la farandulización en la política parece que no es una buena consejera para todos? A mí no me siento grato viendo estas cosas, a pesar de que es de un gobierno al cual yo discrepo. Pero puede ser una gran lección para todos, porque la farandulización no solamente está en Mara Cedini. Exacto, estoy de acuerdo con usted.
Claro, es un caso extremo, pero efectivamente es lo que nos está pasando como sistema y por esas razones que la gente nos cree tan poco y por esas razones que es tan complejo esta situación. Pero la experiencia ha demostrado que los que fuimos gobierno durante 30 años, en un periodo en que todo el mundo dice que fueron los mejores 30 años de Chile, y perdone que lo diga así, tenemos la legítima aspiración de que esas ideas y ese estilo, esa forma de gobernar se instale en Chile, porque éramos ejemplo en ese sentido. Entonces, no hay que ir mucho más atrás para ver cómo se hacían las cosas. Ujú. ¿Ah? No digo que vuelvan los mismos liderazgos, no me malentienda, yo ya tengo más de 70, ya no estoy para eso, no es mi intención también, pero sí Ujú. puedo colaborar, pero el estilo, la impronta, la forma de hacer las cosas, creo que es una cosa que está permanentemente vigente, que no se vio en la oportunidad pasada del gobierno porque se demonizó ese periodo y tampoco se ve en este gobierno. Ya. Entonces, ¿me Yo entiendes? le entiendo perfectamente, pero a ustedes les falta el propósito y en eso tienen que ponerse de acuerdo para poder trabajar. Estoy de acuerdo con eso. Esa es la Si no hay conclusión. propósito común, si no hay propósito común, ¿a qué vamos a invitar? Bien, A decir que no. Osvaldo Andrade, ex ministro, ex presidente del Partido Socialista, muchísimas Muchas gracias cosas por... ex. Y muchas cosas, pero No, eso gracias a habla de usted. una gran experiencia actual. Así que muchísimas gracias por esta conversación, Osvaldo. Muy buenas tardes. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa con esta